Unido ha derribado 2 drones de ataque de los hutíes de Yemen. Hay al menos 50 heridos en un vuelo en Nueva Zelanda. Cuéntanos. Atropello mortal en Lanzarote, un bebé de 5. Sumérgete en el poder transformador de las palabras, las ideas y las experiencias de las buenas noticias. Alquimia Mente es el podcast donde cambiamos la química de tu vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Alquimia Mente. El podcast donde cambiamos la química de tu vida. Que sea claro, soy el meme del programa. Ahora me usan para hacer claqueta, montar set y demás. Eso que siempre. esté claro. Ay, hoy nos encontramos en un lugar que amo, que adoro. ¿Por qué será? Eso quiero que introduzcas. Si escuchan este cric 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 de la silla es porque estoy utilizando la misma que utilicé en aquellos tiempos cuando yo hacía radio. Y desde entonces no le han puesto aceite. No. Shake it out a quien está detrás de cámara, Carlo Angulo, que también forma parte de ese elenco, es mi elenco eterno. El Café Mañanero es un programa donde yo nací aquí en España como locutor, aunque sí, muchos me recuerdan de vez en cuando. No estoy metiendo chisme, ¿eh? Ojo, que se haga. Bueno, no estoy siendo si chismoso lo metes, con esto pues que voy mira, a decir, mejor. ¿vale? Muchos dicen, recuerda que naciste en The Buen Rollo Show. Hasta me lo pensé para decir qué fuerte. Sí, pero The Buen Rollo Show fue como una cosa de meses, porque luego realmente se me conoció por más tiempo durante mi recorrido en lo que es a día de hoy todavía el Café Mañanero. ¿Qué relación tienes con la radio? Bueno, mucho, desde bien joven, pero yo creo que vamos a contarlo más detenidamente luego, más tarde. Dices. Porque... Eso es porque me traes algo fuerte ahora. No. Bueno, igual sí, no sé. Igual depende sí, de cómo no te sé. lo tomes. Cuando él dice igual sí, no sé, es un tema... Pero, ¿por qué estamos aquí? A eso iba. Ya. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a hablar sobre la radio. Wow. Que cumple 130 años ya. Tanto la radio. tiempo. Un señor llamado Marconi, que la inventó en 1895. Chao, Marconi. Y es un invento que ha sobrevivido décadas atravesando pues guerras, pandemias, apagones. Sorry. Y de momento sobrevive también a la IA. De momento. Ya veremos la IA dónde lo deja. Porque tú piensas que la IA... No lo sé, la IA lo va a absorber todo. Un día hablaremos de eso también. No, por favor, me da miedo solo el pensar. IAO. Bueno, esto de la radio, este invento, es una voz invisible que acompaña, que consuela, que informa, que salva. Entonces yo creo que será muy interesante este programa, porque este programa es un homenaje sonoro a la banda sonora de nuestra vida. La radio. ¿Cuál es la vaina? Oye, Ransel, ¿cuánto para ti es de terrorífico el silencio? 0,1. ¿Sí? Porque me gusta el silencio, no parece, ¿verdad? No, porque no callas ni bajo el agua. No callo ni debajo del agua, pero sí soy muy amigo del silencio cuando estoy en mi intimidad, esfera privada más absoluta. Pues lo digo porque la radio tiene esa sensación de acompañar, de compañía, y mucha gente el silencio no lo lleva bien, sobre todo por las madrugadas, las noches. No sé si tú te acordarás, porque esto eso era un programa de hace muchos años, un programa que conducía Gemma Nierga, de Hablar por Hablar. Ok. ¿Te suena? No me suena. Pues es un programa que empezó en 1989 y era la madrugada de todos los días. Entonces dejaba, digamos, el micro abierto, la gente llamaba y expresaba sus confesiones, duelos, problemas familiares. Esos que no logran conciliar el sueño de madrugada, de Exacto. noche. A eso venía con el tema del silencio. El silencio aterra para mucha gente, pero también da el coraje de sentirse libre para hablar pues de todo esto, ¿no? Era un programa muy... Yo considero, te voy a decir que llegaba muy dormido al trabajo muchas veces porque era imposible desconectar
de este formato muy tranquilo, muy silencioso, esta mujer tenía un tono de voz, una cadencia muy maternal también. De tipo, hola, buenas noches, sí, claro, porque eran estas horas, ¿no? Entonces la gente llamaba, oiga, es que mira, es que me pasa esto, es que me he enamorado de mi compañero de trabajo, es que cientos de historias. Espera, lo más fuerte que yo he llegado a consumir de madrugada en radio, porque no es mi costumbre escuchar radio a esas horas, es la gente que llama para leer tarot y es wow, muy fuerte. También, mira, no lo tenía apuntado, pero también es una faceta, es una rama de estas, bueno, de estos programas de madrugada. Que al principio yo me lo tomaba como con mucho cachondeo, pero luego veo que esos programas tienen un amplio público, tiene su público y fiel, porque todavía a día de hoy en estas fechas siguen vendiendo mucha publicidad esos espacios. Un día hablaremos del tarot y todo esto que me interesa mucho, del azar. Me vas a meter en un fregado, tío. Compañía también para gente que trabaja de noche. Camioneros, por ejemplo. O simplemente gente que necesita que alguien esté al otro lado. Me visualizo haciendo una introducción de madrugada para camioneros. Es que da mucho juego. Estimados camioneros. La madrugada da mucho juego. Da mucho juego. Soy así, lo siento. Y compañía también para muchas personas mayores. Yo recuerdo, no sé si tendremos un audio de mi madre, yo creo que sí. De esas tardes en las que no había televisión y entonces pues la gente se reunía alrededor de la radio a escuchar la novela o las noticias porque no había ningún otro entretenimiento. Bueno, había más entretenimientos, pero estamos hablando no salgamos del contexto. Exacto. Vale, exacto, ok. Se podía también tener relaciones sexuales, pero estamos aquí hablando de la radio, que sea claro. Que Alquimiamente, episodio dedicado a la radio, sirva a las nuevas generaciones, sobre todo en circunstancias como lo de el apagón que pasó no hace mucho tiempo, que mucha gente decía, ay, pero Dios, se va a acabar el mundo, y yo tan tranquilo. Atención a aquellos que nacieron en el 86 como yo. Episodios como lo del apagón vivimos, vamos, de sobra. Y hoy somos privilegiados de la vida con la tecnología. Pero que se sepa que hasta hace pocos años así era que se divertía la gente, escuchando la radio en grupo o estando en el parque simplemente echando algún que otro cuento. Pues cuando no había más referencias, bueno, te obligaba mucho más a imaginar. Si la radio ya obliga a imaginar, cada vez menos, ¿no? Porque muchos programas pues lo que hacen es retransmitir en directo o en YouTube o hacen sus podcasts, pero antes era mucho más orgánico el hecho de imaginar quién está al otro lado, quién tiene, qué cara ponerle a esa voz, ¿no? Sí, ¿a dónde vamos a llegar? Que seguro más de una quiere que nosotros hablemos de esto. Y es, qué bonita voz tiene ese locutor. ¿Quién sabe lo guapo que es? Exacto, ahí voy. El típico bonita voz, ¿será igual? O viceversa. Pero antes eso era más difícil de saber o cómo es ese lugar que describen, ¿no? Como hablábamos de las novelas radiofónicas, pues tenías que imaginar el lugar, la escena, ¿no? Comparto contigo que cuando empecé a soñar con ser presentador, te hablo a muy temprana edad, 9 años más o menos, yo idealizaba mucho los estudios de Millennium 103 en República Dominicana. Esa emisora ya no existe. Y era una radio especial porque era la radio pop por excelencia de esa época, sobre todo en la ciudad capital. Y de ahí es que nace lo que era el Viernes Karaoke, un programa al que yo fui varias veces y vamos, se petaba el estudio de gente. El tema está que antes de yo conocer los estudios de Millennium, yo escuchándolo desde casa, idealizaba los estudios y las caras de los locutores, sea de los chicos que de las chicas. Yo me imaginaba el estudio de Millennium como esta cosa, porque claro, una radio que se llama Millennium, luego la publicidad en tele, que estaba claro que era una publicidad editada, un mix entre los videoclips oficiales de los cantantes de moda de esa época
con los logotipos de la emisora, Punto Pelota. Y yo idealizaba, yo decía, eso tiene que ser, vamos, una nave, un tal. Y cuando fui, mi habitación es más grande, lo aseguro. La magia de la radio y la magia de la tele también, que eso también pasa con la tele. Bueno, sí. Y Imagínate a veces tampoco no es bueno, porque te cuento una historia que seguramente conocerás, si no, igual hay gente que no la conoce, pero no es nueva, ¿vale? En 1938, la cadena CBS Radio de Estados Unidos transmitió una dramatización de la Guerra de los Mundos a cargo de Orson Welles, el director. Lo hicieron como boletines urgentes, como algo que estaba pasando en el momento. Entonces mucha gente igual conectó tarde, no escuchó esto va a ser una dramatización como hacen ahora muchas veces del Quijote o tal. Claro, es una historia en la que llegan unos platillos, de los platillos salen unos monstruos y se montó el caos. En muchas ciudades la gente se creyó que estaba pasando algo de verdad. Eso... Y hubieron llamadas a la policía y gente que provocó un caos, un pánico en la población. Todo eso causado por el arrastre que tenía la radio en esa época. Exacto, porque la gente imaginaba lo que estaba escuchando y pensaba que era real. ¿Usted cuenta que sí? La radio para mí es ese momento especial donde se comparte la intimidad con lo público, porque de alguna manera nos conectamos con ese emisor que nos está hablando a nosotros, pero que sabemos que también lo estamos compartiendo con muchísimas otras personas. Es un espacio mágico donde nos conectamos con la actualidad, con la moda, con la música, con aquellas cosas que nos importan en el momento exacto en que se está produciendo. Es la inmediatez, es el ahora, es esa cosa divina que tiene esa posibilidad de estar y escuchar y compartir con los demás. Hola, buenas. Mi nombre es Guillermo y tengo aproximadamente 15 años dentro del mundo de la radio. Y por supuesto, para mí la radio es pura pasión. Yo defino la radio como pasión. No hay otra cosa como definir a algo tan maravilloso que de un momento a otro te cambia la vida. Cada vez que tú vas al aire, pues generas esa energía de pasión para los que te están escuchando, incluso para ti mismo. Sirve de terapia, sirve de elevar el autoestima, porque me ha pasado. He ido a trabajar radio con autoestima bajo porque el día fue mal, y pues al estar ya al aire, pues la magia te contagia y te llena de mucha emoción. Entonces yo lo defino más que todo como una pasión y mucha magia. Como soy de la generación X y era adolescente durante los años 80, pues la radio para nosotros era todo. Ahí se escuchaba la música, ahí recibiste las noticias, se escuchaba la radio en la calle, en las piscinas, donde sea. Era una gran parte de nuestras vidas. Y claro, esos radiolocutores que hablaban de una forma tan precisa y tan rápida, es de verdad un talento. Siempre decían cosas parecidas como: estáis escuchando Radio Madrid FM, los 40 principales, son las 2 de la tarde, ahora los polis, cosas así. O un buen ejemplo, aunque es una actuación, básicamente está en el LP de la Orquesta Mondragón y lo hace Javier Gurruchaga, es el LP Bon Voyage, que era básicamente casi como una obra de teatro de esos que se hacía en la radio, que cuenta una historia sobre un vuelo y al final todo el mundo se muere. Spoiler. Otra historia que te traigo es la del consultorio de Elena Francis. No lo conozco. Allá por 1947. Hombre, normal.
y hasta el 84, una mujer llamada Elena Francis pues respondía a los oyentes, sobre todo mujeres, sobre amor, familia, salud, trabajo o moral. Con una voz muy, pues eso, maternal y cercana, daba consejos sobre todo esto y sobre todo exploraba pues los valores tradicionales de entonces, ¿no? Del franquismo. Resignación, sumisión, obediencia. Mi madre lo escuchaba esto cuando era más joven. ¿No tuvo problemas ella por el tipo de contenido? No, porque era muy acorde con la época, acorde okay. con lo que mandaba, digamos, la dictadura. ¿Qué pasa? Que años después se descubrió que todo esto era un fraude. La tal Elena Francis no existía, habían varias mujeres que hacían de Elena Francis y todas las cartas que llegaban las respondían un grupo de señoros, de hombres, y decían, pues bueno, pues aguanta los golpes de tu marido, no cuentes a nadie que has sido violada. No puedo creer. Y entonces habían cartas que se inventaban, relatos que se inventaban para salir al aire, y otras, las que llegaban que eran reales, pues las respondían, como te he dicho antes, para que la gente siguiera pensando que lo que dictaba, digamos, la moral que dictaba el régimen era la que... Está claro que es muy fuerte lo que estamos escuchando. Y Elena Francis, te digo que era un referente en la radio, porque claro, en aquella época las audiencias eran mayores. Claro. Y era una forma en la que tú buscabas respuesta a muchas cuestiones, como te he dicho, familiares o demás. Y es una historia muy, muy fuerte. Interesante esta primera parte de Alquimia Mente, que trata sobre la historia de la radio, porque hoy es un episodio dedicado a la radio, que por cierto hago mención a Latinos TV, quien nos ha cedido los estudios para poder grabar este episodio de Alquimia Mente, un episodio que está por demás decir muy especial, sobre todo para mí, que amo con locura el mundo de la radio y de la televisión. Vamos ahí, vamos con historias personales. ¿Por qué amas la radio? ¿Por qué? ¿Dónde nace ese amor o ese cariño hacia este medio? Ok, imagino que es para mí la pregunta. Sí, ahora te contaré. Perdona. No sé por cuál razón me fui a que pensaba que lo íbamos a preguntar a gente de fuera. Porque por cierto, aprovecho este paréntesis para invitar a nuestros seguidores a mandarnos sus audios, ¿ok? Iba a decir vocales, qué fuerte. Sus audios contándonos sus experiencias. En este caso, respondiendo a Rafael, ¿por qué amo la radio? Pues... es una pregunta con muchas respuestas. Lo que sí podría decirte así de rápido, para no extenderme más, es que desde pequeño he sentido esa necesidad de comunicar. Siempre he sido el del grupo, el que destaca, el que explica, el que se informa. Informarme no tanto porque últimamente meto bastante la pata, pero esto es broma aparte. Pero... sí que siempre desde pequeño recuerdo estar con el cepillo en la mano delante del espejo imitando a los grandes presentadores. La broma de nunca acabar, que yo soñaba ser Pepe Navarro. Esto lo hemos comentado en la primera temporada, por favor buscarlo. Buscarlo, es muy bueno. Por favor, es verdad, yo imitaba Pepe Navarro en el Juego de la Oca. Yo soy Oca. de la etapa Juego de la Oca. Luego fui creciendo y soñé con ser un joven Daniel Sarcos de Venevisión, cuando Venevisión era Venevisión, en la época de Sensacional, Sábado Sensacional. Es que no sé por cuál razón me recordaba más la cabecera que el nombre del programa. Para que veas lo mucho que hace la radio en la mente de las personas, o sea, los recuerdos. Y ya en edad más adulta, dígase 14, que ya estaba más consciente, puedo decir que ya tenía claro que quería ser locutor. Y en primero de la ESO le dije a mi padre que me inscribiera en un curso de locución los fines de semana en República Dominicana. Corrí con suerte, conseguí la beca para estudiar en Radio Televisión Dominicana, a día de hoy SER TV.
Y bueno, solo hice un día porque luego me vine a vivir a Europa. Yo tengo una relación con la radio no tan profesional como tú, porque yo desde joven no siempre me ha gustado el medio, pero no buscaba dedicarme a ello. Pero yo recuerdo con mucho cariño cuando tenía, no sé, iba a EGB, tendría 9, 10, 12 años. Había un programa en la radio que lo conducía Alfonso Arús, que te sonará, que se llamaba El Ataque, creo recordar, porque ha tenido muchos nombres. Y claro, nosotros empezábamos el cole a las 9, creo, o así. Y ese programa empezaba a las 7, de 7 a 11 o de 7 a 10, los típicos programas matinales. Sí. Y yo cogía una cassette de 90, la ponía en la radio, le daba a grabar Cassette. y me iba al cole. Y eso, cuando acababa el tiempo de la cassette, saltaba, y entonces yo cuando volvía a casa me lo ponía rápidamente a escucharlo. Era un programa que hablaba de muchas cosas, sobre todo de el primeros programas que hablaban de zapping, recuperaban lo de el día anterior y pues se cachondeaban o lo que daba, ¿no? Yo recuerdo a un señor que dos prostitutas lo estafaron. Ole. Dijeron que le habían echado droga en el Colacao. Esto fue mítico. Ok. No. Ese luego no había llegado aquí todavía. Se lo voy a poner porque es mítico. Pero lo mismo hacía... Perdón que te interrumpo. A República Dominicana siempre llegaba no sé si era un mito, de que la radio en España era bastante subida de tono respecto al resto de radios hispanoparlantes. No sé si esto es cierto, pero por lo que me cuentas de la época, sí. Bueno, ellos tocaban mucha televisión, o sea, lo que pasaba en televisión luego ellos lo sacaban. Entonces yo creo que sí que te puedo decir que sí, porque había mucho friki y había muchos momentos vergonzantes y bueno, España siempre ha sido un poco más, ¿no? A nivel medios. Ahora que estoy seguro más de uno espera esto, la radio actual, la evolución, porque ahora hablamos de nuestra experiencia y nuestra relación con la radio, del por qué entramos a los medios, pero la radio actual, este joven locutor soñador de hoy que se acerca a nosotros y nos dice: hola, ¿cómo hago para llegar a tal? O ¿cómo puedo participar en tu podcast? O ¿cómo hago para hacer un podcast como el tuyo? ¿Qué podríamos nosotros compartir con esta gente que tiene a día de hoy en mano un gran poder como la tecnología? Pero juntamos radio y podcast. Ya el podcast mismo se ha convertido en radio. Claro, porque muchas cosas así que tengo apuntadas que van en ese porque lo decías tú, ¿no? La radio, el podcast, videopodcast, videoradio, está todo como muy mezclado, ¿no? Pregunta, ¿tú eres más de video podcast o de audio podcast? Yo creo que más de audio podcast. A mí me gusta mucho, a veces cuando voy en el bus tengo trayectos largos, me gusta escuchar la radio. ¿Te llega más el mensaje cuando solo lo escuchas? Sí. Ok, te pasa lo mismo que a mí, porque empezamos así, realmente. Sí, yo creo que es un poco va con la edad. Estoy curioso de saber cómo escucharía o cómo consume un chico de 20 años de hoy el contenido audiovisual. YouTube y Instagram, yo creo. No creo que se ponga en la radio como tradicionalmente lo hacíamos nosotros. Aún así creo que es una cosa que no va a desaparecer nunca. Hablaban de los libros, del libro en papel. Sí. Cuando empezó toda la novedad del ebook y demás, o de los periódicos. Y siguen estando. Es más, por mucho que avanzamos, llega desde atrás el vinilo, los cassettes, como decías tú antes, se vuelven a vender el cassette. Por suerte, estuve en el cumpleaños de mi amiga Mariloca. Besos, Marina, felicidades desde Alquimiamente. Y vi que le regalaron varios libros imprimidos.
Sí, no. Sí, las ferias del libro de Barcelona, de Madrid o incluso la de aquí de Valencia están teniendo récords de venta. Entonces... Y yo tengo un libro imprimido en casa que estoy por terminar. ¿Cuál será? ¿Qué libro será? La piel ajena, volumen 1. Me gustaría saber qué libro es. No seas malo, por favor. Te prometí que lo iba a terminar. Entonces, ¿tiene futuro la radio? Sí que tiene futuro. Sí que tiene futuro. Nosotros somos el futuro. Alquimia Mente es el futuro. Nosotros empezamos esto sin saber por dónde tirar. Sí que es verdad. Antes hacía referencia a una pregunta que no te he respondido. Dale. De cómo alguien que quiere hacer algo así, cómo se puede meter en este berenjenal, ¿no? Pues lo hablamos, no sé en qué programa de la primera temporada. No importa, estamos aquí para repetir. No por repetirme, sino porque primero hay que tener una idea, fabricar un guión a partir de esa idea, ver hasta dónde eres consciente de tus limitaciones. Quiero decir, quiero un micrófono, quiero una cámara, pero no tengo dinero, no vas a tener micrófono ni vas a tener cámara. Siempre hay opciones de aplicaciones de segunda mano y demás, pero ser consciente de tus limitaciones y con una buena idea, echarte al toro, digamos. Y ahora viene la versión realista, la que no le gusta a nadie escuchar, y es, tienes que saber que eso no te va a llover del cielo, no hacerlo por hacerlo. Exacto. Y que el hecho que nosotros grabemos en un set hoy, en otro mañana, no significa que somos pudientes. Se llama colaboración, contactos, y esos también tienes que saber cómo conseguirlos. Todo eso también se aprende, ¿eh? Claro, es un aprendizaje, pero es que me entristece ver cómo la juventud, no hablo por todos, ¿ok? No estoy hablando, no todos son iguales, no hablo en general, no voy a generalizar, mejor dicho, pero la mayoría que se acerca a mí para preguntarme, sobre todo por lo de Alquimia Mente y Qué Fuerte Podcast, la mayoría dan por hecho que esto es evidente. Que bueno, perfecto, tú tienes los contactos, dame la respuesta. Y no es así, hay un proceso, hay un trabajo. Tú lo sabes, Rafael, y lo puedes compartir aquí abiertamente conmigo. Hubo locales como Cherry Blossom que duramos meses de trámites y de por qué, de qué vais a hablar y tal, para grabar un episodio. Pero creo que eso, al poco aprender, informarte, hablar con gente que sepa, llega. Saber escribir, hay que saber redactar un email, ¿sabes? No todo por WhatsApp o la de tú a tú, porque el de tú a tú es peligroso. Y sí, siempre que sí puedes, siempre en persona. Pero quiero decir, principal, tener una idea, llevarla a cabo como sea y donde sea. O sea, tienes que ser fiel y creer en la idea que tengas. Hola, ¿qué tal? Soy José Félix Arreaza, pues locutor de muchos años venezolano. En este caso, pues el mensaje para Rancel, un hermano de ondas y un hermano de palabras. Y este mensaje va con todo el respeto y cariño que se le tiene a quien vive la radio como un arte, porque tú ahora no estás haciendo solo un podcast, tú haces radio con el alma y eso se siente. La radio no es solo una forma de comunicar, es una manera de estar, es presencia en la ausencia, compañía en el silencio, voz cuando todo lo demás calla. Para mí, la radio es que cada vez que tú enciendes tu micrófono se está regalando algo muy valioso. Regalas esa cercanía sin fronteras, una emoción sin etiquetas y, como dices tú, Rancel, una verdad sin maquillaje. Tú que haces radio con el corazón, o nosotros que hacemos radio con el corazón, sabes que no se trata de solo hablar, se trata de conectar, de llegar a ese oyente que no conoces, pero que siente lo que tú sientes que lo conoces a él. Y eso, amigo, es un don. Sigue haciendo lo que haces porque en un mundo de mucho ruido, la radio de verdad, la que tú haces, es un refugio, una chispa de humanidad. Para ti con mucho cariño, Rancel, un abrazo. Un saludo para Alquimia Mente Podcast. Para mí, la radio es compañía, es magia. Es esa voz que te habla cuando nadie más lo hace, que te informa, te emociona y te hace sentir parte de algo, aunque estés solo.
La radio tiene ese poder único de conectar corazones a través del sonido. Recuerdo cuando mi tía escuchaba las radionovelas de Calimán con una atención casi sagrada. Ese silencio en casa se llenaba de aventuras, de voces que encendían la imaginación. Yo por mi parte hacía mis propios noticieros de humor, remedando a los comediantes de la radio, jugando a ser parte de ese mundo fascinante. Crecí escuchando voces que me guiaban, que me hacían soñar, que me inspiraban a hacer más. Hoy, cada vez que enciendo un micrófono, siento que formo parte de esa cadena invisible que une pasado y presente, que acompaña, que transforma, porque la radio no solo se escucha, se siente. Cuando yo tenía unos 15 o 16 años, pues después de trabajar tenía una vecina que era modista. Y cuando terminaba de trabajar por la tarde, pues bajaba a ayudarla a coser, como me gustaba a mí. Y teníamos la radio para escuchar música y escuchábamos las telenovelas que entonces creo que pocas hacían, pero bueno. Y lo pasábamos divinamente oyendo las telenovelas. Y la que más recuerdo es creo que se titula Cristal. Y estábamos entretenidas y al mismo tiempo, como no teníamos otra cosa, pues al mismo tiempo pues estaba cosiendo lo que podía o lo que sabía. Apocalipsis. Me gustaría hablar de esto en otro momento. Me interesa. Hoy no me has dejado hacer ni una introducción. No, me interesa la fascinación que tiene la gente, amor-odio, con el apocalipsis. No, es muy largo, no puedo hacer la voz de locutor con ya eso. lo tomaremos. Un titular muy largo. Tienes que dejarme hacer una introducción más breve, como hago siempre. Bueno, introduce algo, venga. Introduce algo. Pero dime, suéltame algo breve. Pandemia. Ya sé, espera. Pandemia, el apagón que sufrimos hace unos meses, cómo la radio estuvo ahí al pie del cañón para informar, sobre todo, y entretener. Examen. Me estás poniendo a prueba con un examen de locución. Ok, voy. Relación entre el apocalipsis, la radio y el apagón. La radio siempre ha estado ahí y si no han podido, por ejemplo, hay mucha gente que es algo que me gustaría tener, por ejemplo, gente que tiene estaciones de radioaficionado en casa. Tío, yo estoy curioso, es algo que yo no he podido nunca descubrir. ¿Cómo puede ser que hay una catástrofe y aparece un locutor de la nada que está tranquilamente a su bola acompañando a la gente en el momento? A ver, hay dos opciones. Está el que tiene una estación con una antena, ¿vale? Pero, claro, sin luz es difícil. Claro. ¿Vale? Y luego el que tiene una radio, normalmente las grandes radios, tienen generadores propios, como tienen los hospitales. Iba a meter la pata cuando dice generadores. Ay, no, me vas a hacer mojarme. No, por favor. No he entendido el cuando chiste. dijiste, porque hay establecimientos como la radio que tienen generadores propios, me vino de reír porque es que viví una cosa durante el apagón que todavía no supero con el tema generadores, pero es que me voy a mojar y es peligroso. A ver, si ahora ya has metido la pata... Tío, no puedo. Métela hasta el barro, hasta el fondo. Vale, voy Bueno, déjame explicar esto de los generadores y entras si quieres. Quien me sigue en Instagram... Que lo deje de seguir. Quien me sigue en Instagram y ha trabajado en hoteles me entenderá. Ok, ya. Vale, te contaba que hay muchas radios, las grandes radios, como esto evidentemente ya se sabe, como hemos dicho al principio, las radios tienen que estar ahí en todo tipo de situaciones, incluso catástrofes, como muchos hospitales que no pueden quedarse sin luz. Por ejemplo, hay muchas radios que tienen generadores que ya cuentan con combustible y demás para que la radio no se apague. Esto para cumplir el compromiso de que nunca falte la comunicación. Exacto. Ahora... Ya me mojé demasiado. Dije lo de los hoteles, ¿vale? O sea, personas que han trabajado en hoteles y demás entenderán la pullita en cuanto al tema generadores. Ya está. Vale. Bueno, que nos dejen en comentarios
Sí, sí lo han entendido. Hombre. Y si han tenido algún problema similar. Media hostelería me sigue. Ups. Yo, gracias a que mi madre tenía, porque yo siempre desde pandemia he querido comprar una radio a pilas y mi marido me decía, no, ¿qué pasó? Que al final nos informamos durante el apagón con la radio a pilas, que tenía mi madre, por cierto. Aquí ha quedado claro quién es el de las soluciones. Exacto. En Alquimia Mente, ¿vale? Exacto. Producción de cine, soluciones múltiples. Dios, tendríamos un día que grabar nuestros debates detrás de cámara cuando estamos armando un episodio. Eso estaría guay. Estaría guay. Es que la gente no se lo creería. Claro, y entonces a partir de si eso pasó a las 12, a partir de la 1 a 2 ya estábamos con la radio conectada. Y a partir de ahí, pues supimos en todo momento qué estaba pasando. Pero quiero que me digas qué te pasó a ti con el apagón. No, ¿Dónde estabas? Me agarró en casa. Yo estaba, tanto para variar, yo estaba editando. Primero, estaba subiendo una cosa de Alquimia Mente en ese momento. La historia y el contenido se subió a Instagram y todo bien. Y luego me puse a editar cosas para lo de la formación universitaria. Y de un momento a otro veo que la batería de mi computadora comienza a darme señales de que está bajando y tal. Pues yo siempre cuando edito con la computadora enchufada. Luego cuando voy a subir el contenido a mi canal de YouTube veo no tiene internet. En mi caso el internet falla cada rato. O sea que para mí no fue sorpresa. O sea, el mundo se estaba hundiendo y tú... Y yo tan tranquilo. A tu bola. Cuando voy a la sala veo que está apagado. Digo, guau. Le pregunto a mi compañero de piso, me dice, pues no sé. Y yo inocentemente voy y reviso todo. Todo está bien en casa. Y luego le llega un mensaje a mi compañero de piso, que todavía tenía un poquito de internet, que fue un apagón general. Y nada, yo igual me duché, me fui al trabajo, yo me voy andando al trabajo, así que no tuve ningún tipo de problema en cuanto a transportes y demás y todo eso. Y cuando llegué al hotel, titín, sorpresa, trabajar en esas condiciones. O sea, había generador en el área donde yo trabajo, pero fue muy incómodo porque habían cosas que por más que había generador y bla, 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 no se podía. ¿La gente del hotel cómo estaba a nivel clientes? Si ¿Había caos? No hubo caos porque recibieron el servicio esperado. Ya. No de la misma manera que ahora, que hay luz y qué tal, pero no se vio tan afectado el servicio. Más sufrimos los que lo estábamos dando, porque claro, tras bastidores teníamos que hacer lo imposible. Y en ese momento para nosotros la radio fue de gran compañía, porque en la cocina, que fue el área que ese día me tocó cuidar, teníamos la radio puesta constantemente con un poco de música, un poco de publicidad y sobre todo mucha información. Ahí está. La información es poder, la buena información. Entonces, yo creo que la conclusión sería no dejéis de escuchar la radio, igual no solo para informaros, ¿no? Esa compañía que decíamos antes, sí. En ese momento en el que igual la cabeza la tenéis muy llena de cosas, llena de ruido, WhatsApp, Instagram, etcétera, apagarlo todo, poneros la radio, disfrutar hay mucha variedad, no solo informativos, también hay mucha variedad, hay muchos buenos comunicadores, muy buenos, y disfrutar de este invento que no va a pasar de moda. Vivir la música. No hay una cosa más bonita que vivir la música a través de una sesión con animación, locutores, intercambios de mensajes. Todavía existen las mensajerías a través de la radio. Dedicar una canción tampoco está de más. Intentar conocer locutores, ir a un estudio a conocer su artista favorito, que es una cosa que ya se hacía en los 90. Ir para lograr obtener ese autógrafo y tal, seguir haciéndolo. Y a veces la radio también va a sitios públicos donde hay un montón de opciones de sitio, teatros y demás, donde yo he visto a Goma Espuma, por ejemplo, a Julio Otero también,
Y esa cercanía también está muy guay, poder acercarte a la radio, ¿no? Sé que lo vamos a lograr, no sé cuándo, pero el intento también de Alquimia Mente es poder crecer, llegar a más personas, extendernos y llegar también a tener un contacto directo con el público y que se logre, mejor dicho, materializar lo que estamos diciendo hoy, que la radio logra llegar hasta ese lugar donde están las personas y donde podemos compartir face to face, cara a cara con nuestro público que nos escucha. Y Alquimia Mente está intentando llegar o alcanzar ese objetivo poco a poco. Si nos dan un programa en directo, Alquimia Mente en directo, ¿qué prefieres? ¿Madrugadas o mañanas? 7 de la mañana. Mañanas. Yo madrugadas. No, madrugadas no funciona. Lo hemos hablado antes, yo creo por la noche. Molaría mucho. Para mí siempre de mañanas. Agradecemos muchísimo la sintonía, como también agradecemos al colaborador de hoy, Latinos TV, Latinos FM, que se suma a esta gran familia de Alquimia Mente, como lo fue Cherry Blossom en su día, como lo fue también Tienda de Cines. Gracias y un saludo a Ángela. Besos, abrazos. Y también como lo serán los demás que vendrán en los próximos episodios, porque tendremos muchos. Recordar seguirnos por las redes sociales, por Instagram, por YouTube, compartir, comentar también lo que os gusta, lo que nos gusta. Y los audios que decíamos antes, tenéis un link en los comentarios de este Por favor, este mandar vídeo. los audios a través del enlace. Pollita. ¿Por qué te ríes? ¿Y qué más? Es que con estas cosas me desconcentras. Vale, te voy a ayudar. Recordar seguirnos a través del canal de YouTube Alquimia Mente. Recordar darle like, suscribirse, leer bien la caja de descripción para que estén al día con todo y por número todo. 2. Pullita número 2. Dejarnos un comentario en la caja de comentarios, seguirnos a través de redes sociales @alquimiamente, @rancellavata, @Rafael de Mateo. Y bueno, no nos queda más que decir que estamos contentos de tenerles cada semana o cada 2 semanas o cada mes o cuando salga cada episodio, tenerlos aquí en nuestros corazones. Rancel Lavata y Rafael de Mateo se despiden hasta un nuevo programa de Alquimia Mente, el podcast donde cambiamos la química de tu vida. ¡Chao!